Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes invaden Polonia, un año después deciden invadir parte de Europa. En el 10 de mayo de 1940, los alemanes ingresan a Bélgica, Luxemburgo y demás países junto con Francia. Para el 26 de mayo, toda Francia ya estaba ocupada y Adolfo Hitler se encontraba en París. Nada podían hacer los aliados que ayudaron en la batalla de Francia para poder rescatarlos. De esta manera, Francia necesitaba un plan rescate que los liberara del poder nazi. Por ello, se vieron sometidos y sin escape. Acompáñanos en esta lección, en donde conoceremos cuál fue el plan que ideó Dios para rescatar a la humanidad. Los franceses entraron a la guerra superando en gran escala a las fuerzas nazi. Ya para cuando Alemania tenía plan de invadir Francia, los franceses estaban listos para la batalla, pero por un despiste y por un error se confundieron en la zona en que los alemanes entrarían y sus tropas fueron al norte y no encontraron a los alemanes, por lo que fueron invadidos instantáneamente por el poder de las fuerzas nazi a través de las Ardenas bélgicas, y hasta allí no hubo escapatoria. Es así como Francia fue conquistada por los alemanes e Inglaterra quedaba sola en la guerra. Es así como los franceses fueron dominados por los alemanes y los ingleses quedaron solos en la guerra. Para ello, Winston Churchill, en aquel momento primer ministro, inicia una campaña de buscar aliados para poder rescatar a Francia del dominio alemán. En ese entonces, los americanos entran a la guerra para poder contrarrestar las fuerzas alemanas y que no siga dominando y siga ocupando Europa. Para ello, lanzan un plan rescate denominado el Día D, o el desembarco de Dunkerque, el mayor desembarco de toda la historia. Y allí es donde empiezan la ocupación y la recuperación de Francia hasta poder retraer a los alemanes nuevamente hacia sus territorios. De esta manera, ilustramos cómo Dios también pensó en nuestro propio rescate. Y en esta lección, Dios, a través de Pablo, nos habla y nos da detalles de cómo fue el rescate para redimir a la humanidad. Nos da detalles, nos da una visión amplia de lo que hace parte de la salvación y de lo que Dios a través de Jesucristo nos ha entregado. En primera instancia, en el capítulo 2, el apóstol Pablo, en el versículo 1 nos menciona que Él, el Padre, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Inicialmente, Pablo nos está llevando a una reflexión personal, y es que antes de conocer el Evangelio, todos estamos muertos. Somos cadáveres espiritualmente hablando, ya que al ser objetos del pecado, no tenemos capacidad de amar, no tenemos capacidad de ayudar, de colaborar, de pensar en los otros, sino que tenemos una tendencia egoísta y completamente autónoma, que no nos permite manifestar lo que Dios ha colocado en nosotros como sus criaturas. Pablo nos está refiriendo a que somos practicantes del mal. Antes de haber conocido el Evangelio, practicábamos el mal, vivíamos en pecado y por lo tanto
nos lleva a reflexionar de que estamos dominados por Satanás. En el versículo 2 menciona al apóstol, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo es enfático al decir que en otro tiempo estábamos en esta condición, dominados por las potestades del mal y siguiendo nuestras propias ideologías o pensamientos. Por ello, Pablo nos está llevando a un escenario en que debemos confrontarnos a nosotros mismos, en donde tú debes confrontarte, porque hay dos fuerzas que operan en contra de la voluntad de Dios. Número 1, las corrientes de este mundo. Todos los deseos, todos los placeres, todas las vanidades, todo lo que el mundo ofrece es una fuerza que contrarresta frecuentemente la influencia del Espíritu Santo y la influencia de Cristo en nuestras vidas. A través de costumbres, a través de prácticas, a través de hábitos que comúnmente hacemos en nuestra cotidianidad. Por otro lado, tenemos una fuerza que el apóstol Pablo la llama como una fuerza externa, las fuerzas externas a través de las potestades y los principados, principalmente su gran jefe, Satanás. Esta fuerza ejerce convencimiento y ejerce influencia de tal manera que nos desliga y nos aparta de Dios de forma contundente, ya que quiere la destrucción y la aniquilación humana a como dé lugar. Estas dos fuerzas deben ser contrarrestadas, porque Pablo menciona a los creyentes que en otro tiempo estas dos fuerzas se manifestaban de forma deliberada en la naturaleza de ellos, pero que ahora, siendo creyentes en Cristo, de que ahora, siendo partícipes de la salvación, tenemos el poder a nuestra disposición para que estas dos fuerzas que siguen operando y que están activas no tengan influencia sobre nosotros. Luego de mencionar estas fuerzas, tanto la fuerza interna y la fuerza externa que tiene influencia o puede tener influencia sobre nosotros, Pablo las cataloga como unas fuerzas que pueden llegar a tener dominación sobre nosotros, a través de los deseos carnales, a través de la voluntad de la carne y a través de un campo de batalla, como lo mencionaría la señora Elena White, que es la mente. Es el campo de batalla de cada ser humano porque allí se libra la mayor y más grande batalla, y es en dominar y tomar la voluntad del hombre. De esta manera, en el versículo 3, Pablo nos introduce a un escenario un poco más personal, diciendo que entre ellos, ¿entre quiénes? Entre los que viven conforme a las fuerzas, tanto interna como externa, los hijos de desobediencia, entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Un detalle interesante es que Pablo en este versículo nuevamente vuelve a mencionar que era en otro tiempo, que no es la realidad, no es el hoy, no es el presente. Era una instancia en la que el hombre todavía no era conocedor de las verdades celestiales. Y otro detalle que se añade es que Pablo ahora se mete dentro del discurso diciendo que él también hacía parte de ese grupo de los hijos de desobediencia. Un fariseo, un conocedor de la ley, un doctor de la ley, que conocía los escritos sagrados y la voluntad escrita de Dios, pero que no practicaba, se menciona a sí mismo como hijo de desobediencia. De esta manera, podemos ver que el apóstol tiene intenciones
de contar de forma personal y detallada lo que él mismo estaba viviendo y lo que él mismo vivió a su tiempo, en otro tiempo. Y por eso vemos que él también se cataloga como hijos de ira, pero en otro tiempo, al mencionar de que el que está en los deseos de la carne, el que hace la voluntad de la carne, el que no ha vencido o no vence su batalla contra el pecado en la mente, naturalmente, dice él, son hijos de ira. Pablo, al mencionar que son hijos de ira, simplemente nos está queriendo referir es que el que es un hijo de ira, o cuando éramos hijos de ira, estábamos constantemente amenazados de juicio. El juicio exterminador, el juicio al que debe comparecer todo ser humano para dar cuenta. Pero por eso no se trata esta situación. Pablo nos está explicando que no se trata solamente de dejar pecados, de dejar uno o dos malos hábitos que hacemos diariamente, no. Pablo nos está diciendo directamente que el problema es el pecado, no los pecados. Y quiero que me entiendas este detalle fundamental, porque el pecado es una tendencia. Tenemos una naturaleza pecaminosa, está arraigada a nosotros, pero la batalla es contra esa tendencia y es vencer en Cristo, como Pablo lo menciona, de que ya tenemos la victoria a través de Él y podemos vencer esta tendencia hacia el pecado. En contraste con lo anterior, Pablo rompe el discurso con la siguiente declaración o con la siguiente frase en el versículo 4, pero Dios. En este momento debemos cambiar el chip, debemos cambiar el pensamiento, debemos cambiar la dinámica, porque nos traslada al presente. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora debemos hablar de una realidad presente. Pablo nos transporta del pasado, de nuestra antigua vida, que él también participó, a nuestra nueva vida, el presente. Y por ende, debemos tener en cuenta que son nuevas realidades para el creyente. Ahora somos conocedores, ahora somos vividores del Evangelio, y que de esa manera nosotros tenemos la garantía de que con el amor con que nos amó el Señor, tenemos participación de las realidades celestiales. Pero luego en el versículo 5 y 6 menciona unas temáticas que en la lección anterior también hablábamos. Y dice el versículo 6, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estas nuevas realidades que nos menciona el apóstol Pablo, en primer lugar, es que nacimos, fuimos resucitados a una nueva vida. Pablo menciona la muerte en los anteriores versículos al referirnos de que éramos muertos espiritualmente, no teníamos vida. No había nada de nosotros de lo que pudiéramos decir que estábamos vivos, porque estar sin Cristo es como estar muerto. Pero que ahora a través de la resurrección de Cristo, nosotros también somos resucitados y tenemos una nueva vida. Pero que no solamente tenemos una nueva vida, sino que somos colocados y sentados en el lugar en que Cristo está, en los atrios celestiales. ¿No es algo maravilloso? Al tener vida nueva, no solamente vamos a vivir, sino que somos colocados en un lugar de posición, en un lugar de autoridad, en un lugar de potestad, de gobierno, así como lo tiene Cristo. Y es lo que Él nos quiere compartir. En el versículo anterior veíamos un detalle fundamental, y es que nada de esto es obra de nosotros. Este rescate, esta redención, no tiene nada que ver con nosotros.
el versículo 5 dice, porque por gracias sois salvos. Y es la primera mención de la razón por la que nosotros seguimos aquí, por gracia. En esta misma idea, el apóstol Pablo nos quiere dar la garantía de que ya no somos simples espectadores de la salvación, de la redención, no. Nosotros somos parte del protagonismo que toma todo este plan de redención. Como creyentes somos creyentes activos, participativos, porque nos da vida, pero también nos sienta en lugares celestiales. Nos da a entender de que nuestra vida, y escúchame bien, nuestra vida estaba dominada por demonios, por potestades, pero ahora es una vida abundante espiritualmente en el poder que Cristo nos otorga. Vivíamos dominados por demonios, sí, pero ahora participamos de una realidad completamente diferente. Y esto nos da una garantía en el versículo 7, y es que esto nunca acabará. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Estas abundantes riquezas de la gracia son las que todavía siguen y seguirán por la eternidad. La gracia nunca terminará. Abarca el futuro, porque Pablo nos está transportando a las realidades celestiales, en donde la gracia todavía será objeto de estudio, será objeto de maravilla, de expectación, no solamente por nosotros, sino por los seres celestiales. Es por eso que debemos considerar la gracia como un tesoro del cual podemos sacar muchas y abundantes riquezas para cualquiera de nuestras necesidades, ya sean necesidades físicas, necesidades emocionales, necesidades económicas, cualquier necesidad. La garantía que nos da Pablo es que a través de ese tesoro que es la gracia, podemos sacar riquezas, porque se nos han prometido. Esta fracción de texto en la carta a los Efesios termina contundentemente confirmando quién es el obrador de toda esta actividad salvífica que nos da Dios. En el versículo 8, porque por gracia, por ese tesoro que es la gracia, sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esta es la obra de salvación. Es una obra divina. No está manchada por lo humano. No es una obra humana. Donde Dios mismo nos garantiza de que no solamente fuimos creados, sino que ahora somos recreados por Dios mediante su gracia. Regresando a la ilustración inicial, Francia en la Segunda Guerra Mundial perdió, fue dominada, fue tomada y fue subyugada por el poder nazi. De pronto no habían alientos de esperanza, de recuperación. Todo lo veían negro, oscuro. Pero el poder aliado, gracias a los americanos y a los ingleses principalmente, pudieron idear un plan con muchas horas de reuniones estratégicas para nuevamente tomar el control de ese país y darle liberación, darle rescate y darle salvación nuevamente a los franceses. De esta manera, Dios, pensando en ti y en mí, ideó un plan para que fuéramos rescatados, pero no por obras,
no por hechura nuestra, sino que todo procede de Dios, gracias a su gran amor y misericordia. Que Dios te bendiga.